Pues buenos días, buenas tardes. Y aquí estamos Javier López y yo que soy Daniel Gavarró. Aún faltan, en mi relojito falta un minutito. Veo que ya somos unos poquitos, pero vamos a esperar un minutito para empezar. Si queréis, en la columna de la derecha donde pone chat, podéis saludar. Igual Javier y yo también saludamos. Yo voy a saludar. Hola desde Lleida, aunque Javier yo creo que va a decirnos algo así como hola desde Pamplona, ¿verdad, Javier? Así es, desde Pamplona. Es una maravilla esto de Internet. Tendrá sus cosas, tiene sus pegas, pero no me digáis que no es maravilloso que no nos podamos ver nosotros aquí desde cualquier punto del mundo a la vez. Eso tiene magia, potagia. Y veo que Montserrat acaba de saludar. Buena tarde, Montserrat. Qué bien. Pues sí, los que quieran, si queréis utilizar el chat, más que nada porque si luego hacemos alguna pregunta, pues el chat puede servir perfectamente para la pregunta y ahora ya lo hacéis servir y eso, ¿no? Nosotros dentro de unos segundos vamos a empezar, en unos segunditos, ¿verdad que sí, Javier? Así es, estamos preparados. Que hay que ser puntual y nada. Y eso. Pues veo que aquí está saludando Gerard, que dice que está en Dakar, en Senegal. Es espectacular a dónde llega Internet y esperemos, Gerard, que la explicación que te demos sea súper útil y queremos decir también que os vamos a enviar hoy unos materiales y ese tipo de cosas para que los podáis hacer servir. Las escuelas que trabajéis con alumnado en situación de pobreza los tendréis en PDF gratuito. O sea que, Gerard, si fuera tu caso, no dudes en pedirlos totalmente gratuitos para tu cole, que los tendrás. Y los demás tendremos, pues, materiales de muestra, ¿eh? O sea, que fantástico. Y Joana desde Mallorca, qué bien. Pues, si os parece, nosotros empezamos. ¿Te parece bien, Javier? Adelante, cuando quieras, Daniel. Pues vamos allá. Entonces, a ver dónde vamos a estar mejor. Ahí vamos a estar mejor todo el día. Ahí, perfecto, eso es. Y si no, nos cambiamos de vez en cuando. Bueno, pues os queremos dar la bienvenida a este seminario, a esta charla de problemas matemáticos sin esfuerzo en el ciclo inicial de primaria. ¿Cuál es el punto de partida? Pues mira, una idea muy sencilla, muy concreta y yo creo que nos puede horrorizar. El 70% del alumnado no entiende los problemas. Aunque muchos los pueden resolver, no saben por qué. Es decir, no los entienden. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué proceso mental nos conduce a resolver los problemas matemáticos entendiéndolos? ¿Y cómo podemos enseñar ese proceso mental? Entonces, hoy con Javier, que en realidad es la persona que ha estado pensando toda esta metodología, vamos a hacer 4 cosas muy sencillas. En primer lugar, vamos a compartir información. Javier nos va a explicar muchísimas cosas. En un segundo lugar, vamos a compartir recursos y materiales. Os vamos a enviar seguramente a posteriori de este web seminar, de esta charla, os vamos a enviar un correo electrónico con la grabación del día de hoy y con un link a unos materiales para que los tengáis. Es decir que primero compartimos información y luego además compartiremos recursos y materiales con vosotros. Y además queremos evidenciar algunos errores habituales, cosas que hacemos en clase y que para enseñar problemas matemáticos y que son contraproducentes. Y finalmente, pues responder cualquier pregunta en un diálogo, o sea que ahí vamos la mar de bien. Y nada, disfrutad, tendréis este material y esta formación en vídeo. Javier López, yo me llamo Daniel de Gavarró, pero Javier López Apestegui es la persona que ideó, estructuró y dio forma a todo este material. Así que lo que, si os parece bien, va a ser el que nos acompañe. ¿Te parece, Javier? Adelante, cuando quieras. Yo ya estoy preparado. Pues venga, vamos allá, Javier. Venga, yo me medio retiro. Venga. Vale, muy bien. Pues nada, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, sobre todo por vuestro interés
y espero que esta horita que vamos a compartir sea muy útil para vosotros. Como dice Daniel, soy el autor de este método y lo ideé porque soy un fanático de la didáctica de las matemáticas y especialmente de los problemas. Y es porque ya desde mis inicios, pues ya llevo dando clase 33 años, desde mis inicios me di cuenta de la gran dificultad que en este campo suelen presentar, las grandes dificultades que los alumnos suelen presentar en este campo. Entonces, a través de la experiencia del aula, de investigaciones, de escuchar a otros expertos, de investigar diferentes materiales, pues fui generando este material que es el que utilizo en clase con una gran satisfacción. Y una gran satisfacción porque tiene resultados buenísimos y es muy fácil de entender y de utilizar en la clase. Vamos a verlo. Bien. El secreto para que los alumnos dominen los problemas matemáticos, sin ninguna duda, está en las relaciones. Es decir, cómo los datos de cualquier problema matemático están relacionados. Si yo soy capaz de descubrir y dominar estas relaciones, seré capaz de tomar decisiones razonadas en cada paso del problema. Es decir, cuando leo el problema para identificar la situación que nos plantea y saber cómo están conectados los datos. Cuando tengo que elaborar un plan de resolución, ahora lo veremos. Cuando tengo que elegir de forma razonada qué operación voy a utilizar para resolver el problema. Y también, no se nos olvide, para saber valorar la respuesta, el resultado al que he llegado. Vamos a ver todo esto más despacio. Vale, entonces, mirad, los 4 pasos que nuestra metodología, que esto es común a muchas metodologías, vamos a tratar en nuestra propuesta didáctica. En primer lugar, es leer e identificar. Leer porque voy a leer el enunciado para comprender la situación que se nos plantea en él. Esto es muy importante. Pero no es suficiente. No es suficiente porque hay que ir más allá. Hay que identificar qué relación conecta a la pregunta del problema con los datos que necesito para poder dar respuesta a esa pregunta. Eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo y ahí va a estar la clave. Lo vamos a ver durante esta formación. En segundo lugar, tenemos que aprender, en este caso tienen que aprender nuestros alumnos, nosotros vamos a enseñar a nuestros alumnos a elaborar planes de resolución. Además, estos planes de resolución van a ser explícitos, es decir, los vamos a poder ver. Esto va a ser muy importante porque de esta manera vamos a poder actuar de manera inmediata sobre nuestro alumnado, de tal manera que vamos a reforzar los aciertos que estén teniendo cuando están razonando y vamos a poder corregir en el momento, esto es muy importante, los errores que estén teniendo para que no se generen en un futuro, bueno, en el momento que están resolviendo el problema y en un futuro, atascos cognitivos que en el futuro, en cursos posteriores, va a ser muy difíciles de resolver, porque todos sabemos que desaprender es mucho más difícil que aprender. Bueno, de hecho, está demostrado ahora mismo con la neurociencia que desaprender es prácticamente imposible. Vamos a hacer entonces que nuestros alumnos interioricen, comprendan, generen estrategias correctas que después no tengan que corregir. Después tendremos que decidir la operación con la que vamos a resolver el problema al que nos estamos enfrentando y calcularla. Pero vamos a elegir esta operación de forma razonada. No vamos a hacerlo a través del azar, es decir, la suerte. Si estoy dando problemas de suma y resta, pues tengo el 50% de posibilidades de acertar. O incluso si estamos dando solamente la suma, el alumno ni se molesta en leer el enunciado. Todos sabemos que va directamente a las cantidades, a los números que aparecen en los problemas y como estamos dando la suma, él lo suma y tiene bien el problema. Pero no hemos avanzado nada en el dominio de los problemas de suma. Tampoco vamos a dejarnos guiar por otro error muy común que sin querer cometemos el profesorado, que es dejarnos llevar por las palabras clave. Es decir, si pone han juntado, pues el alumno deduce que es una suma. Pero fijaros, os voy a poner un ejemplo, aunque luego veremos más. En este problema, Daniel y Javier han juntado sus cromos y tienen 30 entre los dos. Daniel tiene 18. ¿Cuántos cromos tiene Javier? Ahí podemos ver claramente que este problema no se va a resolver con una suma. Sin embargo, aparece la palabra clave, en este caso el verbo han juntado. Vale, hay que tener mucho cuidado de no generalizar, de no utilizar estas palabras claves porque luego les van a generar atascos, no van a entender por qué un problema en el que les hemos enseñado
que pone la palabra han juntado no se resuelve con una suma. Luego veremos por qué no se resuelve con una suma. Y el cuarto paso, que va a ser responder y valorar si la respuesta a la que has llegado, el resultado al que hemos llegado, es lógico o no es lógico. Es decir, si tiene o no tiene sentido. Vamos a ver cada paso entonces. Bien. Primero tengo que deciros que solamente hay dos tipos de problemas, o sea, dos tipos de relaciones. Es decir, la relación de suma y resta, que ahora vamos a ver cuál es, y la relación de multiplicación-división. Por lo tanto, un problema se resuelve con una suma y otro problema se resuelve con una resta. Pero los dos problemas, los datos de esos dos problemas están conectados con la misma relación, que es parte, cantidad total. Ahora la veremos. Por eso es muy conveniente trabajar los problemas de suma y resta de forma conjunta. En el caso de que esto no sea posible y que solo vamos a trabajar, porque estamos, por ejemplo, en un primero de primaria y no hemos empezado a ver la resta, vamos a trabajar entonces problemas de suma. Pero tenemos que evitar que el alumno, que es muy listo, diga, a ver, estamos dando la suma, voy a coger las cantidades del problema, como bien os he dicho antes, y voy a sumarlas. Pero no sé ni por qué estoy sumando, no sé por qué estoy sumando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y el alumno siempre tiene que saber que lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué. Y vamos a ver que eso es posible y además que es muy fácil de conseguirlo. Esa es una de las dos relaciones que vamos a trabajar. Y la otra relación es la de multiplicación-división. Es decir, los datos de cualquier problema aritmético pueden estar conectados por una segunda relación, que es la relación de multiplicación-división. Y no hay más. Así de fácil y así de importante. Solamente son dos las relaciones que pueden conectar los datos en cualquier problema matemático. Por un lado, la de suma o resta, donde dos partes o más se juntan para formar una cantidad total. Y por otro lado, la de multiplicación-división, donde una misma cantidad se va a repetir varias veces para formar una cantidad total. Dominando estas dos relaciones, vamos a ir subiendo en los cursos y vamos a ver cómo nuestros alumnos van a ser capaces de decidir con total seguridad y de forma razonada qué operación u operaciones, si es un problema de más de un paso, van a utilizar para resolver el problema. Además, van a saber siempre por qué están utilizando esa operación y no otra y para qué. Os voy a comentar que yo ahora, por ejemplo, este año estoy tutor de sexto de primaria. Ahora mismo estamos haciendo problemas, ya sabéis, vosotros estaréis en el mismo caso seguramente, ahora estamos en tiempo de evaluación, estamos poniendo las notas del segundo trimestre, etc. Entonces, ahora nosotros, en esta segunda evaluación, ya estamos resolviendo problemas de 3 y 4 operaciones por dos caminos diferentes. Es decir, el mismo problema puedo resolverlo por un camino o por otro. Pero fijaros, además, por un camino, esta mañana, el último que hemos resuelto, lo hemos resuelto con 3 operaciones y por el otro camino lo hemos resuelto el mismo problema y, por supuesto, llevando al mismo resultado, pero con 4 operaciones. Esto que parece complicado se vuelve muy fácil si domino únicamente estas dos relaciones. Por eso es muy importante en vuestro ciclo, en el ciclo inicial, que adquieran esta base, que dominen estas dos relaciones y que sepan identificarlas en las distintas situaciones que nosotros les vamos a proponer en clase o para tarea para casa. Y en eso hemos basado nuestra propuesta didáctica. Vamos a verlo entonces. Mirad la imagen de la pecera. Aquí podemos identificar una cantidad de peces, ¿verdad? Hay una cantidad total de peces, pero todos los peces no son del mismo color. Una parte de los peces son de color amarillo y otra parte de los peces es de color azul. Por lo tanto, en esta situación podemos identificar dos partes y una cantidad total. Siempre que en una situación podamos identificar partes distintas, cantidades distintas a las que llamamos partes, que juntas van a formar una cantidad total, estamos ante una situación de suma o de resta. Ahora yo aquí podría generar o bien un problema de suma o bien un problema de resta. Fijaros, por ejemplo, Luis tiene en la pecera de su habitación peces. Tiene 4 peces de color azul y 4 peces de color amarillo. ¿Cuántos peces tiene Luis en su pecera? He generado un problema de suma o resta. En este caso en concreto va a ser un problema de suma. ¿Por qué? Porque yo he dado las partes y los alumnos van a tener que averiguar la cantidad total. Pero a partir de esta misma situación podría haber generado un problema de resta. Porque podría haber dicho, Luis tiene una pecera con peces en su habitación.
esa pecera tiene 7 peces, de los cuales 4 son de color azul y el resto son de color amarillo. ¿Cuántos peces tiene Luis de color amarillo? En este caso es un problema de suma o resta, porque la relación que conecta los datos es la misma en el primer problema que os he puesto y en este que os he puesto ahora. La relación es parte, cantidad total. Es decir, una parte de los peces son de color azul, otra parte de los peces son de color amarillo y la cantidad total son todos los peces que Luis tiene en la pecera. Pero en este caso, en el segundo, me han preguntado solo una parte. Me han preguntado cuántos peces amarillos tiene Luis en la pecera. En este caso, para averiguar una de las partes, tengo que restarle a la cantidad total la otra parte. Y esta es la relación que conectan los datos en cualquier problema, en cualquiera, de suma o resta. ¿Vale? Y después la segunda relación y la última, ya os he dicho además que estas dos relaciones las trabajamos desde, bueno, en nuestro caso, desde infantil hasta sexto de primaria y los primeros cursos de secundaria. Porque los problemas de varias operaciones, lo que vamos a hacer es conectar varias relaciones, pero todas son o bien parte total de suma o resta, o bien la que os voy a explicar ahora, que es cantidad unitaria, que es una cantidad que se repite varias veces para formar la cantidad total. Habéis visto en el caso de los peces, que era una relación de suma o resta, que no hay una cantidad que se repite. Por un lado estaban los 4 peces azules y por otro lado estaban los 3 peces amarillos. Son partes distintas, cantidades distintas a las que vamos a llamar partes. Sin embargo, mirad la imagen de esta diapositiva. Vemos que hay unos cuantos lápices en sus correspondientes botes. ¿Va a haber aquí una cantidad que se repite? Sí. Miradlo bien. Son los 5 lápices que hay en cada bote. Esa es la cantidad unitaria. Nosotros le llamamos U. ¿Cuántas veces se va a repetir esta cantidad? Pues tantas veces, en este caso, como botes tengamos. Mirad la imagen. Tenemos 4 botes. Así que los 5 lápices de cada bote se van a repetir 4 veces, porque hay 4 botes. ¿Para qué? Para formar una cantidad total, que van a ser los lápices que hay en todos los botes. Creo que es muy fácil de comprender. Son muy fáciles de comprender estas dos relaciones. Pues muy bien, dominando estas dos relaciones, ahora vamos a ver que vamos a ser capaces de tomar decisiones razonadas en cada fase, en cada paso de cualquier problema que estemos resolviendo. Vamos a ver cómo. Bien, aquí tenemos la primera fase, que es leo e identifico el problema. En nuestra propuesta didáctica lo que hacemos es, no empezamos en primero de primaria, incluso en otros cursos, directamente con enunciados. Porque la clave, como bien hemos dicho desde un principio, está en las relaciones. Y nosotros vamos a enseñar a nuestros alumnos a identificar en cualquier situación, en este caso de suma o resta, cuáles son las partes y cuál es la cantidad total. Mirad de nuevo la ilustración. Bien, vemos que tenemos pues un grupo de vacas, una cantidad de vacas, pero no todas las vacas están en el mismo sitio. Una parte de las vacas están dentro del corral. La otra parte de las vacas están fuera del corral. Y en total tengo una cantidad de vacas. Vale, muy bien. Una vez identificado esto, ahora podría generar, al igual que he hecho con los peces, distintos problemas. Por ejemplo, que quiero generar un problema de suma. Pues entonces lo que yo tendré que hacer es preguntar la cantidad total y dar las partes. Por ejemplo, mi amigo Benito tiene una finca. En esa finca tiene vacas. 2 de esas vacas las tiene dentro del corral y 4 de esas vacas las tiene fuera del corral. ¿Cuántas vacas tiene mi amigo Benito en la finca? ¿Vale? Entonces, lo que tiene que hacer el alumno es identificar en esta situación cuáles son las partes y cuál es la cantidad total. ¿Que quiero generar un problema de resta? Pues entonces lo que voy a hacer es, en la pregunta, colocar una de las partes y tendré que dar en el enunciado cuál es la cantidad total y la otra parte para poder averiguar esa parte que me preguntan. Por ejemplo, mi amigo Benito tiene en su finca 6 vacas, pero no tiene todas en el mismo sitio. 2 vacas las tiene dentro del corral. El resto de las vacas las tiene fuera. ¿Cuántas vacas tiene mi amigo Benito en su finca fuera del corral? Ahora he preguntado una de las partes y para averiguarla van a necesitar la cantidad total y la otra parte. ¿Vale? Aquí vemos lo que os he comentado del problema de suma,
que yo voy a estar muy seguro de que es un problema de suma porque me preguntan la cantidad total. Es decir, un problema no es de suma porque estamos dando la suma en clase. No, un problema no es de suma porque aparece la palabra juntar. Ya he dicho antes, os he puesto un ejemplo en el que aparecía la palabra han juntado y, sin embargo, se resolvía con una resta. Vale, o tampoco podemos caer en el error de decirles a nuestros alumnos este problema se resuelve con una suma. No, porque entonces lo estamos reduciendo a una simple operación. Y un problema es mucho más que una operación. Las operaciones en los problemas matemáticos son importantes. Claro que sí, porque son la herramienta que vamos a utilizar para averiguar el resultado. Pero son la herramienta. El objetivo de los problemas matemáticos, y así está enfocado en nuestra propuesta didáctica, dominar los problemas matemáticos, el objetivo es dominar las relaciones que se pueden dar entre los datos de cualquier problema. Y os recuerdo que solamente son dos, que son la de suma y resta, parte, cantidad total, o la de multiplicación, división, una cantidad que se repite varias veces para formar la cantidad total. Y no hay más. En este caso, estamos viendo los problemas de suma y resta. Vemos que hay dos partes y una cantidad total. Una parte, las vacas que están fuera del corral, la otra parte, las vacas que están dentro del corral, la cantidad total, todas las vacas de mi amigo Benito. Claro, en el primer problema que os he planteado con esta situación, preguntaba la cantidad total. Y un problema es de suma porque me preguntan la cantidad total, así de sencillo. Y para averiguarlo voy a tener que sumar las partes. Y no es por otra cosa, ni azar, ni truquitos, ni dejarse guiar por el contexto, ni la apariencia del resultado, ni todos esos truquitos que al final lo que hacen es generar atascos en la cabeza de nuestros alumnos. Un problema es de suma porque me preguntan la cantidad total. Muy bien. Y el otro problema que os he planteado, este problema es de resta porque me preguntan una de las partes. No porque dice que he quitado, que es una palabra clave, ni porque estemos dando la resta en clase, ni porque lo he acertado por azar, que tengo el 50% de posibilidades. Este problema es de resta porque me preguntan una de las partes, dentro de la relación parte total, me preguntan una de las partes y para averiguarla tengo que restarle la cantidad total, la otra parte, ahí lo habéis indicado. Voy a volver un momentito para atrás porque aquí, fijaros, quiero deciros que también en esta propuesta didáctica trabajamos las tres modalidades del dato, de los datos que pueden aparecer en los problemas. Esto es muy importante porque los datos de los problemas no son los números que dicen los niños, no son las cantidades, sino acabamos convirtiendo la resolución de problemas en una serie de operaciones a resolver. Incluso los niños, cuando les preguntas qué es un problema matemático, pues dicen que es un problema con muchas palabras y sobre todo números y que hay que hacer una operación para resolverlo. Un problema es mucho más que eso. Incluso si les vas preguntando a alumnos de cursos superiores, te van diciendo que la diferencia entre los problemas que hacían de pequeños y los problemas que hacen de un poquito mayores es que ahora los números son mucho más grandes. Entonces las operaciones son más difíciles. Y no es así. No es así. Es decir, la dificultad o no de los problemas viene por el dominio que tengo de estas dos relaciones. Venga, pues. Aquí vemos que os he dicho que trabajamos las tres modalidades del dato. ¿Veis? Que debajo justo de la imagen pone vacas dentro del corral, vacas fuera del corral, vacas en total. Bien, estos son los datos explicativos o descriptivos, es decir, los datos de palabras. Es muy importante que el alumno verbalice estos datos, porque son realmente los datos importantes. Con esos datos vamos a generar la reacción que nos hace falta para poder resolver el problema. Bueno, primero para comprender la situación que se nos plantea en el enunciado. Y segundo, para saber qué relación conecta esos datos. ¿De acuerdo? Vale. En segundo lugar, están los datos simbólicos, que son los datos, que ahí los ves, parte, cantidad total. Es decir, ahí está, muy bien señalado. Aquí lo que vamos a hacer es darle una estructura general, ver que todos los problemas de suma y resta corresponden a esta estructura. Parte, cantidad total. Cuando el alumno sabe identificar las partes y la cantidad total, hemos visto, como os he explicado anteriormente, que es muy fácil decidir de forma razonada qué operación voy a utilizar para resolver el problema bien de suma o bien de resta. Vale, entonces las cantidades del problema no son importantes, en este caso los números, el 2, el 4, el 6,
Claro que son importantes, pero son importantes solamente porque los necesitamos para calcular. Claro. Pero no establecemos las relaciones con las cantidades. Y ahí viene el problema de los problemas, que eso le gusta mucho a los alumnos cuando se lo comento. ¿Tenéis problemas con los problemas? Y es porque ellos intentan relacionar los datos a través de los datos numéricos, o de las cantidades, perdón. Y no. Los datos se relacionan a través de los datos descriptivos, explicativos. Aquí estamos viendo que tenemos una serie de vacas, una cantidad total de vacas, y esa cantidad de vacas, una parte está dentro del corral y otra parte está fuera del corral. Hemos identificado la relación. Ahora, los datos simbólicos, parte, cantidad total, nos sirven porque cada uno de estos datos juega su papel. Es decir, las vacas que hay dentro del corral no es la cantidad total, es una de las partes, porque todas las vacas no están dentro. Parte de las vacas están dentro del corral. Las vacas que están fuera del corral también corresponde a una de las partes del problema. ¿Por qué? Porque todas las vacas no están fuera del corral, solamente una parte están fuera del corral. La cantidad total son todas las vacas que hay en la finca. Muy importante, entonces, trabajar los datos de estas tres formas, porque así vamos a poder, el alumno puede verbalizar las relaciones y nosotros ver si las está generando correctamente, como os he dicho antes, o no. De esta forma podremos intervenir para reforzar las relaciones bien establecidas y corregir las que no en el momento, para que después no tenga que desaprenderlas, corregir en el momento las que está interiorizando incorrectamente. Aquí estaba lo que os hemos dicho antes y vamos para adelante. En nuestra propuesta didáctica, desde primero de primaria, os he dicho que primero lo que hacemos es presentar situaciones para que los niños sepan identificar cuáles son las partes y cuál es la cantidad total. Aquí tengo una cantidad total de pájaros, pero todos los pájaros no son del mismo color. Solamente una parte de los pájaros son de color rosa, la otra parte es de color azul. Por lo tanto, la cantidad total son todos los pájaros que tengo en la diapositiva. Nosotros desde educación infantil ya trabajamos el concepto de parte, cantidad total. Por ejemplo, cuando los de infantil trabajan con los bloques lógicos de bienes, por ejemplo, con los triángulos de distinto tamaño, pues, y hacemos clasificaciones, pues, por ejemplo, a los alumnos se les pone un aro, ya sabéis, les ponemos ahí triángulos que ya sabéis que son de colores y de diferente tamaño, hay triángulos grandes y triángulos pequeños, ellos con sus etiquetitas de tamaño ponen dentro de un aro los triángulos grandes y dentro del otro aro los triángulos pequeños. Y entonces, una vez resuelta la situación, hacemos que la verbalicen y ellos dicen, de todos los aros que tenía, que son la cantidad total, una parte son los aros grandes y la otra parte son los aros pequeños. Vale, ahora vamos a clasificar estos triángulos por colores. Ya sabéis que son rojo, azul y amarillo. Pues ellos cogen 3 aros, 3 cuerdas, ponen los rojos, los azules y los amarillos. Y vuelven a decir, de la cantidad total de triángulos que tenemos, una parte son de color amarillo, otra parte son de color azul y otra parte son de color rojo. Estamos ayudándoles desde muy pequeñitos, y esto es muy importante, y son muy capaces de hacerlo. Os voy a decir que todo esto lo conozco porque, aunque yo soy tutor, llevo, ya os he dicho, 33 años siendo tutor de quinto y sexto de primaria, llevo muchísimos años como coordinador del equipo de matemáticas de mi centro. Es un centro grande de 1.400 alumnos. Tenemos 3 líneas y pues estoy ahí asesorando, ayudando, investigando, también en educación infantil, ¿vale? Entonces, desde ahí hacemos ya esta propuesta de las partes, cantidad total. Muy bien. Aquí veis otra vez cómo trabajamos el dato simbólico, el dato numérico y el dato explicativo. Pero el orden sería primero el dato explicativo. En este caso es una situación donde se ve que en una granja hay ovejas y gallinas. Es decir, todos los animales no son iguales. Una parte de los animales de esa granja son ovejas. La otra parte son gallinas. Y la cantidad total es los animales que hay en esa granja. ¿De acuerdo? Pero fijaros qué importante. Estamos viendo que el dato descriptivo, el explicativo, es decir, el dato de palabras, está a la vista. Nosotros vemos que está identificando correctamente las ovejas con una parte del problema. Las gallinas con la otra parte. Y el total de animales que hay en la granja
con la cantidad total. El dato numérico, repito, ¿es importante? Sí, pero no tenemos que empezar por él. El dato numérico es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular con él, no por otra cosa. Pero para establecer las relaciones está el dato explicativo y el dato simbólico. Seguimos. Vale. Una cosa muy importante es que sepáis que nuestra propuesta didáctica está secuenciada de tal manera que cada uno de los pasos del problema que hemos visto, que eran 4, tiene que estar dominado antes de avanzar al siguiente. Esto es fundamental. Fundamental, es decir, no podemos pasar al paso 2, que ahora veremos cuál es, si no son capaces de identificar las relaciones que se dan entre la pregunta del problema y los datos que necesito para averiguarla, es decir, los datos de la relación entre los datos que aparecen en el enunciado. Si no la dominan, no podemos pasar al segundo paso, que ahora veremos cuál es. Entonces, las primeras páginas de nuestros cuadernos siempre están únicamente dedicadas a este primer paso. Leo e identifico, es decir, me hago una composición de la situación que me plantean en el enunciado y dentro de esa situación planteada en el enunciado veo cuáles son las partes y cuál es la cantidad total. Muy, muy importante. Todos los alumnos que son capaces de identificar en el problema las partes y la cantidad total van muy bien en resolución de problemas matemáticos. Los alumnos que tienen dificultades en identificar las partes y el todo tienen dificultades con los problemas matemáticos. Fijaros qué curioso que hay alumnos que suman muy bien, por ejemplo, realizan en clase, muchas veces me vienen compañeros o gente de otros coles que me llama, ¿verdad? Y me dice, oye Javier, que no sé qué me está pasando, pero es que este alumno suma perfectamente, incluso con llevadas, pero no sabe resolver problemas de suma. Entonces, lo que hay que hacer es ver, y al final se acaba descubriendo que este niño, este alumno o esta alumna no es capaz de identificar dentro del enunciado cuáles son las partes y cuál es la cantidad total. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que hace para resolver el problema es recurrir al azar o intentar buscar esas palabras claves que le ayuden o dejarse llevar por el contexto, que es lo que os he dicho antes. Estamos dando la resta, es restar. Estamos dando la suma, es sumar. Pero ninguno de esos truquitos son buenos para el desarrollo de la capacidad matemática que nuestros alumnos necesitan para ser luego eficaces resolviendo problemas matemáticos. La clave, dominar las relaciones. ¿Veis? Son distintos ejemplos que os he puesto, distintos formatos, para que veáis que trabajamos de diferentes maneras, pero lo importante sigue siendo identificar la parte, identificar la otra parte, y si hay 3 partes, identificar esa tercera parte e identificar la cantidad total y ver cuál de ellas nos preguntan. Bien, al final del cuaderno, en las páginas finales, os proponemos una batería de problemas. Bien, esa batería de problemas ahí ya los podéis resolver todos de forma completa porque, como os he dicho, en nuestra propuesta didáctica, en las páginas del cuaderno, lo que hacemos es hacer un avance progresivo. Cuando vemos que el alumno tiene dominado el primer paso, pasamos al segundo y entonces resolvemos el primero y el segundo. Cuando vemos que nuestros alumnos dominan el primero y el segundo paso, pasamos al tercero y así sucesivamente. Y al final proponemos una batería de problemas que, utilizando lo que hemos aprendido sobre esos pasos, podemos resolver sobre esa plantilla. Ya veis que os he marcado en azul el primer paso. Leo e identifico. Vale, vamos allá. Una vez que dominan el primer paso, es decir, identificar la relación que conecta los datos de cualquier enunciado en un problema de suma y resta, luego veremos que es igual en los problemas de multiplicación y división, pero vemos la relación que los conecta, que es parte total, vemos también qué papel juega cada dato en esta relación, es decir, qué datos corresponden a las partes y qué dato corresponde a la cantidad total. Entonces tenemos que preguntarnos, porque claro, un problema es problema porque tiene una pregunta. Y hay que acostumbrar a los niños desde el principio, desde muy pequeñitos, a enfrentarse a un problema de esta manera. ¿Qué me preguntan? ¿Qué necesito para averiguarlo? Y esto, que puede parecer algo obvio, no lo es, porque ellos cuando se enfrentan a un problema, suele pasar, no solo en primera y primaria, sino mayorcitos también, por los colegios que me he pasado, hemos tenido que corregir en primer lugar esto, y es porque los niños lo que hacen es, ¿qué datos tengo? ¿Qué puedo averiguar con ellos? O sea, hacen justamente al revés. Entonces, en su cabeza se generan una serie de relaciones y se dejan guiar, pues de lo que os he dicho, palabras clave, apariencia del resultado, por el contexto,
pero las relaciones que se generan en su cabeza suelen ser bastante nefastas. Por eso luego cuando van creciendo tienen tantas dificultades con los problemas, porque no tienen bien adquiridas las dos relaciones. Fijaros que solamente son dos, pero hay que dominarlas muy bien. Cuando vamos a elaborar un diagrama de resolución, que son esos famosos planes de resolución, que seguro que en todas las teorías sobre resolución de problemas habéis visto que aparecen y habéis visto que dicen que hay que prestarle mucha atención, pero luego en las propuestas didácticas que yo conozco, y creo que vosotros también, no aparecen por ningún lado estos planes de resolución. Pues bien, nosotros, en nuestra propuesta didáctica, lo que hemos querido es que estos planes de resolución sean explícitos. Es decir, que los podamos ver. ¿Qué me preguntan? ¿Qué datos necesito para averiguarlo? Hay que enfocar el problema desde esta perspectiva. Ahí lo tenemos. Fijaros, ¿qué me preguntan? Me preguntan cuántos yogures hay en el supermercado. Muy bien, ya sé lo que me preguntan. Y ahora, ¿qué datos necesito para averiguarlo? Pues por un lado, los yogures que hay de fruta y por otro lado, los yogures que hay naturales. Esto, repito, es muy importante, el enfoque correcto, porque esto genera un pensamiento estratégico en nuestros alumnos fantástico. Esto les va a ayudar a tomar decisiones correctas en todos los pasos del problema, como vamos a ir viendo. ¿Vale? Ya veis entonces ahora lo que os he dicho. Estamos dominando el primer paso, que es identificar la relación. Lo veis ahí a la derecha del caracolito. Cuáles son las partes y cuál es la cantidad total. Y el segundo, que es elaborar el plan de resolución. En este caso son muy sencillos, porque son problemas de una operación. Pero son importantísimos, importantísimos. Porque después, en la resolución de problemas de dos operaciones o de más, nos vamos a basar en estos. Quien tenga bien adquiridos estas dos relaciones y elaborar estos planes de resolución, van a resolver problemas de dos y de más operaciones fácilmente. Ahí está, ¿veis? Lo mismo en este problema número 27 y os muestro cómo en la plantilla podéis resolver los problemas del final o incluso los problemas del principio en los que solo habíamos abarcado uno de los pasos. Vosotros podéis terminar de resolverlos aquí. Es una plantilla fotocopiable que tenéis en las páginas del cuaderno, ¿vale? Vale, una vez que he identificado la relación que conecta los datos, una vez que he elaborado un plan de resolución, ¿qué me preguntan? ¿Qué datos necesito para resolverlo? Ya estoy preparado para decidir de forma razonada qué operación voy a utilizar para resolver el problema. En este caso, si me preguntan la cantidad total, voy a tener que sumar las partes, ya lo hemos visto antes. Si me preguntan una de las partes, le resto a la cantidad total la otra parte. Entonces, cuando un padre te pregunta, pero este problema, ¿por qué es de suma? Pensad un poco, ¿cómo se lo explicabais antes? ¿Porque ponía han juntado? ¿Porque ponía unido? ¿Porque estábamos dando la suma? ¿Vale? Pues ahora tenéis la herramienta para decirle a cualquier niño, a cualquier padre, a cualquier compañero, ¿por qué ese problema es de suma? Es de suma porque me preguntan la cantidad total. ¿Y por qué este otro es de resta? Pues muy sencillo. Este problema es de resta porque me preguntan una de las partes. Así de sencillo y así de importante. Muy bien, entonces ya incluimos en las siguientes páginas de nuestros cuadernos los tres pasos. Identificar la relación, ahí lo veis. A la derecha, elaborar el plan de resolución. Y abajo, decidir qué operación voy a utilizar para resolver el problema. Hasta que afiancemos este tercer paso, dedicamos unas cuantas páginas. Aquí lo veis. Aquí veis diferentes formatos. Veis que en la plantilla fotocopiable también vais a tener ese apartado. Y no hemos acabado el problema. Cuando ya hemos dado la solución, ya está. ¿Hemos acabado el problema? No. Tengo que responder y valorar si la respuesta es lógica. Pero claro, ¿qué es valorar si la respuesta es lógica? Le tenemos que dar una herramienta a nuestro alumnado para que sepa decidir si ese resultado al que ha llegado es lógico o no es lógico. Es decir, si tiene o no tiene sentido. Vale, entonces mirad, ¿qué hacemos nosotros en nuestra propuesta? Pues los alumnos dan la respuesta. En este problema es que entre los dos, entre Ayad y Oliver, han recorrido 123 minutos. Van a tener que completar la relación con el dato que han hallado. En este caso, una de las partes son los minutos que está corriendo Ayad.
La otra parte son los minutos que ha estado corriendo Oliver y la cantidad total son los minutos que han estado corriendo entre los dos. Así que colocarán en una parte el 59, en la otra parte el 64 y en la cantidad total el 123, que es la solución a la que han llegado resolviendo el problema. Y ahora se tienen que preguntar, ¿es la cantidad total mayor que las partes? Vemos la relación y podemos responder con total seguridad que sí, la cantidad total es mayor que las partes. Bien, algunos profesores me han llamado para preguntarme, oye, Javier, mi alumno ha sumado, pero en vez de el 59 más 64, pues por ejemplo le ha dado 122 en vez de 123. ¿Es eso grave? A ver, en cuanto al cálculo, hay que ser correcto, hay que ser exacto. 59 más 64 es 123, no 122. Pero él no tiene el problema incorrecto, porque el resto de pasos los había hecho bien. Es decir, luego vais a ver cómo cada uno podréis optar por los puntos que deis a cada paso del problema. Pero cuando valoramos un problema no es una cuestión de todo o nada. Este alumno había identificado correctamente la relación. Sabía cuáles eran las partes y cuál era la cantidad total. Había elegido correctamente la operación a utilizar para resolver el problema. Es decir, había elegido una suma. Se había equivocado y había puesto que 9 más 4 en vez de 13 eran 12. Entonces tenemos que corregirle, no le daremos la puntuación que hemos establecido para esa parte, pero no le podemos decir que no sabe resolver problemas. Este alumno tiene, en este caso, el problema prácticamente bien resuelto. Eso sí, eso no quiere decir que si dice 122 esté bien, no. Le haremos corregir y repetir esa operación, pero le diremos que ha entendido cosas importantes muy bien. La relación entre los datos, ha sabido razonar qué operación utilizar y ha sabido valorar si la respuesta tiene o no tiene sentido, porque las partes eran menores que la cantidad total. Así que este alumno, a pesar de haber dicho 122 minutos, va por muy buen camino. Está dominando la relación que nos interesa. Bien, lo que hemos dicho, ¿no? Recuerda que el total siempre será más grande que las partes. Esta es la herramienta que le vamos a dar a nuestros alumnos más pequeños, pero bueno, también os voy a poner un ejemplo por cómo esto dura a lo largo de los cursos de primaria. Yo, por ejemplo, en quinto y sexto, que dices, en quinto y sexto estos problemas parte, cantidad total, son muy fáciles. Bueno, por ejemplo, con los que más dificultades tienen a través de mi experiencia, que me he dado cuenta, son los problemas de ganancias. Donde una parte, por ejemplo, el móvil, ¿no? El móvil. Yo compro un móvil y lo compro, por ejemplo, por 180 euros. Pero voy a venderlo y quiero ganar dinero. Quiero ganar, por ejemplo, 30 euros. Entonces lo voy a vender por 210 euros. Identificar ahí las partes y la cantidad total, al principio, no es nada fácil. Sobre todo si no damos cantidades. Es decir, si no hablamos del 180, del 30 y del 210, les cuesta. Pero esa es la estructura que tiene que tener su cabeza. Una vez que se dan cuenta que una parte son los euros por los que yo compré el móvil, otra parte son los euros que yo le voy a cargar al móvil y así poder ganar dinero. Y la cantidad total es el dinero por el que he vendido el móvil. Una vez que han comprendido la relación, no os podéis imaginar qué rápido van, no solamente resolviendo problemas, porque nosotros ya lo que hacemos es incluso generarlos. Con esta situación que os he dicho, podía generar problemas de suma, un problema de suma, y dos problemas de resta. Un problema con estas cantidades, que si cambio las cantidades, si en vez de 180 digo que es un móvil buenísimo, que me ha costado 530 euros, que quiero ganar 130 euros y que voy a venderlo por 630, dices, anda, pero ahora es un problema más difícil. No, es el mismo problema que antes. Incluso puedo poner decimales y los alumnos se dan cuenta que sigue siendo igual de fácil el problema. Es decir, este móvil lo compré por 237,75 euros. Y quiero ganar, por ejemplo, 29,5 euros. Así que lo que tendré que vender por... Bueno, ahora necesitaría la calculadora, pero ya me entiendes, ¿verdad? Los tres problemas ha variado la dificultad de los números, pero la relación sigue siendo la misma. Parte, cantidad total. Así que el problema será de sumar si me piden la cantidad total. Es decir, si me piden por cuánto he vendido el móvil.
y será de restar si me piden cualquiera de las partes. Es decir, si me dicen por cuánto compré yo el móvil o si me dicen cuánto he ganado en el móvil. Problema de suma. A mí me costó el móvil 180 euros. Quiero ganar 30 euros vendiendo este móvil. ¿Por cuánto dinero lo tengo que vender? ¿Por qué este problema es de suma? Porque me piden la cantidad total. Problema de resta. Yo compré el móvil por 180 euros y lo vendí por 210 euros. ¿Cuánto dinero he ganado en el móvil? Un problema de resta. ¿Y por qué lo sabes? Porque me piden una de las partes. El otro problema de resta. Yo vendí este móvil por 210 euros y gané 30 euros. ¿Por cuánto dinero lo compré? Como hemos dicho, problema de resta. ¿Por qué? Porque me preguntan una de las partes. Así de sencillo y así de importante. Vale, y como os vengo diciendo, la plantilla que podéis utilizar para resolver los problemas con sus 4 pasos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Qué debemos enseñar a nuestros alumnos para que dominen los problemas matemáticos? Debemos enseñarles a leer correctamente los problemas. Muy bien. ¿Es importante la comprensión lectora? Sí. No solo es importante, sino que es necesaria. Pero no es suficiente. No. Recuerdo en un seminario que di en Barcelona que había unos cuantos optometristas y se acercaron en el descanso y me preguntaron, oye Javier, mira, nosotros somos optometristas. Y eso a mí me quedé un poco descolocado, ¿verdad? Y les dije, ¿y qué hacen unos optometristas en un seminario de resolución de problemas matemáticos? Y me dijeron que tenían un gabinete en el que trataban a niños de primaria con dificultades. Ellos tenían dificultades, esos niños, para integrar la información visual en su cerebro. Vale, ellos les hacían, y claro, conclusión, resolviendo problemas matemáticos eran muy malos. Vale. Ellos, con sus terapias, consiguieron que integrara la información y que la comprensión lectora fuera correcta. Pero se sorprendieron muchísimo, este grupo de especialistas, porque los niños ya no tenían dificultades de comprensión lectora, pero seguían sin saber resolver problemas matemáticos. ¿Qué pasaba? Que no dominaban las relaciones, no las veían. Vale. Entonces, ¿qué había que hacer? Además de sus terapias para integrar la información visual y dar un significado al texto, tienen que ver las relaciones que conectan los datos del problema para ser capaces de resolverlos. Vale. Relaciones. Entonces, la clave está en las relaciones. Segundo, hay que enseñarles a elaborar planes de resolución. ¿Qué me preguntan? ¿Qué datos tengo para averiguarlo? Cuidado. Esto es muy importante, porque si no, los niños, los alumnos, e incluso los mayores, vemos un problema, un montón de números y decimos, ¿qué datos tengo? ¿Qué puedo averiguar con ellos? Incorrecto. De ninguna manera es así. Si estamos dominando las relaciones y elaboramos bien los planes de resolución, vamos a ser capaces de decidir fácilmente y sin ninguna dificultad qué operación voy a utilizar para resolver el problema. Sé además por qué estoy utilizando esa y no otra y para qué la utilizo. Y por último, vamos a poder valorar si ese resultado al que hemos llegado tiene o no tiene sentido, si es lógico, porque les hemos dado una herramienta muy sencilla, pero muy eficiente. Y ¿es la cantidad total mayor que las partes? Y lo mismo pasaría con los problemas de multiplicación-división. Lo mismo, los 4 pasos. El cuadernillo que trata estos problemas también está estructurado de la siguiente manera. Las primeras páginas están únicamente dedicadas a identificar dentro de una situación, en este caso ya veis que es una imagen, ahí tenéis las 4 flores con sus pétalos, o dentro de un enunciado, pero se trata de identificar los 3 miembros de la relación. ¿Cuál es la cantidad que se repite? ¿Cuál es la cantidad correspondiente a las veces que se repite esa cantidad? ¿Y cuál es la cantidad total que se forma? Mirad el ejemplo de los pétalos y de las flores. La cantidad unitaria serán los pétalos que tiene una flor. ¿Esa cantidad se repite? Sí, sí se repite. ¿Cuántas veces? Pues tantas como flores haya. ¿Cuántas flores hay? 4. Las veces es 4. ¿Cuál será la cantidad total entonces? Pues todos los pétalos que hay en todas las flores. En este caso, no es una relación parte-parte cantidad total, porque aquí sí que hay una cantidad que se repite varias veces. Además, hay otra estrategia y veréis que en este caso
La cantidad unitaria y la cantidad total se refiere a pétalos. Pétalos en una flor, pétalos en todas las flores. Sin embargo, las veces se refiere a otro concepto y es flores. Esto es algo fundamental cuando estamos enseñando la multiplicación. Hacerles conscientes a los niños, a las alumnas, a los alumnos, que en cualquier relación de división-multiplicación estamos conectando dos conceptos. En este caso son flores y pétalos. Pétalos y flores. Sin embargo, en los problemas, por ejemplo, en los problemas de suma y resta, estamos conectando un único concepto. Si eran animales, una parte eran animales, otra parte eran animales y otra parte eran animales. ¿Qué son yogures? Una parte son yogures, la otra parte son yogures, la cantidad total son yogures. Un único concepto. En otro seminario que haremos después de Semana Santa, que creo que Daniel después os comunicará, veremos qué dos estrategias utilizan los alumnos y que son muy eficientes para diferenciar cuando un problema es de suma o resta de cuando un problema es de multiplicación-división. Y funcionan perfectamente. Ya empezamos a verlo nosotros en nuestro cole concretamente en tercero de primaria y funciona muy, muy bien estas dos estrategias. Una vez que las primeras páginas las hemos dedicado a identificar la relación de cantidad que se repite, veces que se repite y cantidad total, vamos a verlo ya, lo que hacemos es pasar a otra cantidad de páginas en los que resolvemos los problemas, pero solamente el primer paso y el segundo, hasta que los adquieran con seguridad. Bien, aquí vemos, por ejemplo, este problema de la ardilla. Vemos que lo que está a la derecha de la ardilla es identificar la relación, que es cantidad que se repite veces cantidad total, y además saber qué dato corresponde a cada uno de esos términos. En este caso, fijaros, si lo leemos, vemos que la cantidad unitaria son las ardillas que hay en un árbol. Las veces son los árboles. Y la cantidad total son las ardillas que hay en todos los árboles. Dos conceptos, ardillas y árboles. Una cantidad que se repite, las ardillas que hay en cada árbol. Ahora tendré que decir, ¿qué me preguntan? Fijaros la pregunta del problema, leedla. Pone, ¿cuántas ardillas había en cada árbol? Y todos los niños dicen, hoy mismo que he estado dando clase en tercero de primaria, decían, Clau, la cantidad que se repite. Muy bien. ¿Qué datos necesito para averiguarlo? Los datos que necesito para averiguarlo es, en total, cuántas ardillas tengo y la V, que son los árboles. Merece la pena trabajar de esta forma. Los alumnos y los padres de los alumnos y los profesores de esos alumnos sabemos qué estamos trabajando, cómo enseñarlo o cómo aprenderlo, porque claro, si no, un niño te viene y te dice que no sabe con qué operación se resuelve este problema y ¿qué le dices? Porque este problema ya veis que se resuelve con una división. Me dan la cantidad total y las veces tengo que dividir eso para hallar la cantidad unitaria. Bien, pues nosotros, una vez dominadas estas dos relaciones, este problema es de división simple y llanamente porque me pregunta la cantidad unitaria. Así de claro, así de sencillo y así de importante. ¿Vale? Entonces, una vez que han dominado identificar la relación, ya veis que seguimos el mismo proceso que los problemas de suma y resta y saben elaborar el plan de resolución, vamos a enseñarles a elegir de forma razonada qué operación van a utilizar para resolver el problema. Ahí lo veis. ¿Que me preguntan la cantidad total? Lógicamente tendrán que multiplicar. Lógicamente para nosotros. Claro, los alumnos lo han descubierto a través de todas las situaciones que nosotros les hemos propuesto en el cuaderno y que podemos extenderlo a cualquier situación de clase. ¿Vale? ¿Que me preguntan la cantidad unitaria? Es dividir. ¿Que me preguntan las veces? Es dividir. Muy bien. Y por último, también en los problemas de multiplicación-división, tenemos que aprender a valorar si la respuesta que hemos dado es lógica, es decir, si tiene o no tiene sentido. Y lo que os decía para terminar es que la resolución de un problema matemático, aunque esto lo dejo a vuestro criterio, no es una cuestión de todo o nada. Es decir, si tengo 5 problemas, puedo dar 50 puntos y que cada problema valga 10. O 25 puntos y que cada problema valga 5. O 3 puntos y que cada problema valga 3. Pero entonces tendremos que fragmentar la puntuación de cada problema, porque hay que premiar cada uno de los pasos adquiridos por el alumno.
Además, esto hace que la evaluación sea diagnóstica, que la evaluación sea formativa, porque así el alumno es consciente, y el profesor también, de dónde está fallando el alumno, de dónde y la alumna, cómo puedo ayudar a esa alumna que no sabe elegir la operación para resolver ese problema. ¿Pero por qué no sabe elegirlo? ¿Porque no ha visto las relaciones? ¿Porque no ha elaborado bien el plan de resolución? Es decir, no sabe qué le preguntan y no sabe qué necesita para averiguarlo. ¿O simplemente ha sido porque ha realizado mal la suma y se ha dejado la llevada? Vale, entonces aquí nosotros os presentamos una propuesta para que el alumno sepa, en función del dominio que tenga de cada paso, hasta dónde ha llegado y a partir de dónde tiene que partir. Que el alumno lo sabe y el profesor también. De esa manera se nos hace mucho más fácil poder ayudarles. ¿Vale? Pues entonces ahora os voy a pasar con Daniel y él terminará. Sí, tranquilamente, Javier. Y nada, simplemente deciros que os vamos a enviar por correo electrónico esta fantástica, que a mí me ha parecido súper clara, Javier, te quiero felicitar, francamente. Muchas gracias, Daniel. No, de verdad. Gracias. Entonces, os vamos a pasar el link a este vídeo para que lo podáis volver a ver tantas veces como queráis, también lo podáis compartir, pero os pasaremos también un material que lo enviaremos desde una pequeña editorial que se llama Boira Editorial, donde os va a dar explicaciones para que podáis profundizar en todo esto que ha explicado Javier. Hay un pequeñito libro que explica cómo enseñar los procesos matemáticos de todo tipo, desde de fracciones, de sistema métrico decimal, y os lo enviaremos por mail. Y decir que estos materiales de los que hablaba Javier están en español, están en catalán y están también hay una versión en euskera, que no es exactamente igual a las otras anteriores, pero que es perfecta. Y luego deciros que en Boira Editorial también hay otros materiales que todos se basan fundamentalmente en enseñar el proceso mental. Y destaco dos materiales. Un material que es enseñar a dominar las tablas de multiplicar, enseñando el proceso mental para que aprenderlas cueste la mitad de esfuerzo y la mitad de tiempo. Y un material que me parece fundamental y básico, que es de ortografía. Después, es decir, ¿cuál es el proceso mental que tienen las personas con buena ortografía? Y eso yo creo que va a ser muy útil. Os vamos a enviar un correo electrónico en el cual va a haber links a todos estos materiales, ¿no? Y yo creo que prácticamente nada. Deciros que también tenemos materiales de marketing para escuelas, de un plan anti-bullying, de cómo podemos cuidarnos en el aula, ese tipo de cosas. Y además, ya para terminar, simplemente en el mail que os enviaremos os vamos a enviar unos links para que deis apoyo emocional a vuestro alumnado, porque hay un programa, hay unos vídeos para dar apoyo emocional a vuestro alumnado y hay una colección de vídeos de valores que merece la pena que conozcáis. Pero en todo caso, hoy nosotros hemos estado abordando el tema de las matemáticas. Después de Semana Santa, seguramente volveremos a hacer esta misma presentación. Hoy hemos sido poquitos, pero si os ha parecido hermoso, animad a vuestros compañeros a que participen. Y hoy ha estado muy centrado en los ciclos iniciales, pero después de Semana Santa haremos para ciclo medio, ciclo superior y también para educación secundaria obligatoria. Y nada, yo no sé si alguien tiene preguntas en el chat, podéis preguntar y Javier está allí a vuestra disposición, aunque tantas preguntas como hagáis, él las va a contestar, ¿eh? Eso sin ningún tipo de problemas. O sea que tranquilos, aunque a partir de ahora ya entiendo que muchos de vosotros vais a desconectar porque lleváis un día entero de trabajo y hay que felicitaros por haber estado aquí, que es bestial. Así que si queréis hacer preguntas en el chat, estáis invitados. ¿De acuerdo? Pues vamos a esperar unos momentitos a ver si hay más personas que si alguien hace alguna pregunta y si no, dentro de 3 o 4 minutos, pues colgaremos, ¿no? Deciros que os vamos a enviar material de muestra del que se hace servir en clase, que está publicado en papel por si en vuestro colegio lo queréis incluir para este año o para el año que viene, pero que también está disponible en PDF fotocopiable, con unas licencias
para fotocopiarlo legalmente. Y esas licencias las damos también de forma gratuita a las escuelas que tienen dificultades económicas, ¿vale? Muchas personas están agradeciendo, Javier, o sea que... Sí, ya veo. Oye, encantado. Y nada, todo lo que sea servir de utilidad, pues eso, ya sabes, Daniel, que lo hemos comentado muchas veces. Esto ha nacido de la experiencia del aula y funciona. Y es fácil de llevar a cabo. Entonces, pues yo animar a la gente a que se atreva, porque realmente merece la pena. Qué bien. Mira, Javier, yo veo que ahora no hay preguntas. No me extraña, ¿eh? Y Remy, no te podemos indicar las fechas porque justo ahora, cuando cerremos, las vamos a pactar Javier y yo. Sí, entonces, pero bueno, como tenemos vuestro correo electrónico, os vamos a contar, ¿no? Yo creo que como ahora no hay preguntas, Javier, ¿te parece que lo damos por cerrado? Perfecto, perfecto. Oye, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra atención y por el interés que demostráis. Así que gracias a todos. Pues venga, yo apago la cámara, apago el micro y en pocos segundos cerramos. Muy bien.